Siempre es un placer estar con todos ustedes a partir de este momento. En nombre del equipo que me acompaña, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, aquí estamos iniciando un nuevo año, 2026, con mucha más fuerza, con muchas más ganas. Además, siempre agradeciendo su fidelidad. Muchísimas gracias por todos esos mensajes de apoyo. Esta noche vamos a iniciar nuestro programa, por supuesto, hablando sobre todo lo que ha ocurrido en Venezuela, la situación, el momento país, el momento político que estamos viviendo desde todo punto de vista. Es por eso que los invitamos a participar con la etiqueta Reporte Político. Vamos a hablar de todo este tema. Bueno, el de que estamos en un decreto de estado de conmoción externa por todos los sucesos ocurridos el 3 de enero, empezandito este 2026, y estar analizándolos desde el punto de vista político, ¿no? Nuestro invitado para hablar del tema es Felipe Mujica. Felipe es político, pues más de 40 años de experiencia, secretario general del Movimiento al Socialismo, más de 40 años. ¿Desde que nací? Desde que nació en política. Ahora, Felipe, pues estamos hablando de una situación inédita en el país, porque, bueno, por lo menos esto no lo habíamos visto, hemos tenido muchas situaciones estresantes en los últimos años, en este último cuarto de siglo en Venezuela, desde el punto de vista político, económico, social. Ha habido de todo y veníamos de otro cuarto de siglo anteriormente, donde tuvimos un Caracazo, donde hubo muchas cosas, ¿no? Y los venezolanos hemos vivido Caracazo, hemos vivido intentonas de golpes de Estado, situaciones de la naturaleza, pero no habíamos vivido una situación como esta, es inédita, y por lo tanto, pues creo que en el mismo momento, pues mucha gente no sabía qué hacer, ni cómo actuar, ni hacia dónde vamos. Desde el punto de vista político, tú que eres un hombre, pues, que estás haciendo política desde que naciste, ¿no? ¿Cómo ves toda esta situación? Tú sabes que el día que ocurrieron todos los acontecimientos que estás comentando, yo estaba en la casa, estábamos durmiendo como todos, y comenzó el tejemaneje. Y me acordé del año 57, cuando Pérez Jiménez, pero no fue el 57, fue el 58, fue el 1 de enero del 58. 57 fue la otra cosa. Yo vivía en La Pastora y para hacer todo lo que hicieron ese día, los aviones que entraron a Caracas tuvieron que pasar necesariamente por encima de La Pastora porque Miraflores estaba más allá y se podía entonces apreciar todo el desbarajuste que estaba ocurriendo ese día, y dije, bueno, entonces me parece mucho a lo que ocurrió el 1 de enero cuando se produjo la circunstancia en la cual participó Hugo Trejo y que pasó todo lo que ocurrió ese día. Y tú comentabas efectivamente que en Venezuela se han dado cualquier cantidad de circunstancias en momentos distintos. Recuerda que el gobierno Rómulo Betancourt tuvo que enfrentar como 4 o 5 intentos de golpes de Estado, que cada uno le fueron metiendo el carupanazo, el porteñazo, etcétera, para irlos calificando. Tuvimos guerrilla en esa época. Hubo guerrilla, hubo lucha armada, hubo procesos de pacificación después, hubo necesidad de poner presos políticos en libertad, retornar al Partido Comunista y el Partido MIR a la legalidad. Todo eso dentro de aquella etapa. Para lograr la pacificación, ¿no? Para lograr la pacificación, que fue una estrategia del primer gobierno de Caldera. Entonces se logró, bueno, mediante la libertad de los presos, mediante el mecanismo de retorno de los 2 partidos que estaban execrados en ese momento de la legalidad política, que era el Partido Comunista y el MIR, y retornaron una cantidad de dirigentes políticos muy importantes a la vida política democrática, y el país se fue pacificando hasta que finalmente todo aquello que se llamó lucha armada desapareció. Después hemos tenido otros momentos en los cuales también ha habido dificultades, tú los comentaste, y que nos ocurrió el 3 de enero, que creo que ninguno, no es que no lo hubieran pronosticado, porque la cosa en ese momento era un bochinche. Cada quien decide una cosa diferente, que va a pasar tal cosa, que no va a pasar nada, que va a pasar por aquí, que va a pasar por allá, que va a pasar de tal manera. Bueno, total que finalmente ocurrió el acontecimiento, se da de la manera que se da,
y viene después todas las circunstancias que implican tener que confrontar con un hecho de esa naturaleza. Nosotros, por ejemplo, siempre dijimos que, hace muchos años, que la solución de todo el conflicto político que teníamos en Venezuela, teníamos que buscarla y construirla entre venezolanos. Nosotros nunca hemos sido partidarios de que factores externos se metan, porque ya sabemos las consecuencias que eso trae. Cuando no se hace de la manera, digamos, convenida por la normativa internacional, existen organismos internacionales, existen gobiernos, existen distintas posibilidades de que se pueda generar una solución por la vía de la participación de sectores de otros países, pero nunca por el camino de la violencia. Creo que la última vez que conversamos sobre el tema, te dije expresamente que lo peor que nos podía pasar era que esto se desencadenara en un escenario violento por todas las consecuencias que íbamos a pagar los venezolanos. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió en la cantidad de ciudadanos muertos, lamentablemente. Todavía no se tiene el número. Sí, no tenemos información oficial sobre eso, no se tiene. Que además es importantísimo, ¿no? Claro, porque se supone que es una cantidad de venezolanos que pagaron la actividad que estaban realizando, eran lo que fuese, y bueno, terminaron lamentablemente muertos. Estamos pagando una consecuencia directa de lo que estábamos diciendo sobre eso. Entonces, sin estar de acuerdo para nada con la posibilidad de que se pueda estar saludando el tema de la intervención, ni cómo se hizo eso, creo que lo que tenemos que confrontar ahora frente a la cual estamos, ¿no? La realidad donde, bueno, se presenta la circunstancia de que hay que juramentar un presidente encargado, una presidenta encargada, y que a partir de allí comienzan a darse una cantidad de pasos que pareciera que hemos comprendido en buena parte del país la necesidad de buscar soluciones políticas, soluciones pacíficas, soluciones que vayan permitiendo reencontrar el país y que de alguna manera los venezolanos podamos tener una vida normal. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar precisamente de las circunstancias, cómo se está dando. Lo que tenemos en estos momentos sobre la mesa, pues hay una estructura de gobierno, o sea, estuvimos después de la muerte de Chávez, tuvimos el chavismo sin Chávez, la continuidad con Nicolás Maduro en la presidencia, y hoy en día pareciera que tenemos el chavismo sin Chávez y sin Maduro. O sea, pareciera que hay una continuidad en el poder, porque la gente no ha percibido que hay un cambio como una parte de la población lo esperaba, que quizás no eran estas las circunstancias, porque como siempre se ha dicho, y tú lo has señalado, pues siempre es entre los venezolanos y por la vía del diálogo, pero este diálogo bien falló. Hacemos una pausa y de regreso, pues seguimos hablando venezolano. Ya venimos.